La mañanera de Ángel Dominical. Voy a tratar de resumir lo que pasó en la semana con algo que seguramente usted recuerda muy bien. Cuando éramos chamacos, aun cuando usted pudiera pensar, bueno, este Ángel, ¿cuándo fue chamaco? Sí, yo también fui chamaco. Allá en Sonora, era un buki, pues. Había un juego, una canción que solíamos cantar y que sin duda alguna usted conoce. Dos elefantes se columpiaban en la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar otro elefante. Y así, la cancioncita monótona, dos elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. Y como veían que resistía, fueron a llamar otro elefante. Bueno, pues es una cancioncita un tanto sonsa, diríamos, en Sonora, pero era muy común que de chamaco en Sonora al menos cantara uno. Espero que también aquí en el centro del país o específicamente en la Ciudad de México también haya sido común el que los chamacos en los juegos infantiles también cantaran esa canción. La esencia de esta canción o el mensaje que transmite es que una persona o algo está causando una molestia o está llenando de piedras el buche, como dicen, o está importunando. Y luego sigue importunando, entonces es como ir a llamar otro elefante. Y como veía que la persona a la que estaba importunando aguantaba, bueno, pues otra vez seguía y seguía, hasta que aquel importunado agarraba y le daba un trancazo al chamaco, se quitaba el cinto y le daba 2, 3 cintarazos. Digo esto que no se malinterprete, pero en la época cuando yo era chamaco, pues era una cosa aceptada que cuando hacía uno travesuras de cierto nivel, pues la forma de castigarlo o corregirlo era darle a uno una buena dosis de cintarazos. En mi caso eran 3 cintarazos bien dados. Entonces, como veían que resistía, fueron a llamar otro elefante y seguía la cancioncita. Se preguntará usted, bueno Ángel, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos enfrentando? Mucho, aunque lo dude usted. López, no desde el 1 de diciembre del año pasado, del 2018, sino desde antes, ha estado llamando elefantes porque ve que la tela de la araña resiste. Es cierto, los mexicanos somos estoicos ante el castigo. Y como somos apáticos e importamadristas en torno a la cosa pública, nos vale que el político sea un incapaz, un ignorante, que diseñe o que bajo su dirección se diseñen políticas públicas que rayan en la peor estupidez, y nosotros prácticamente aceptamos con una pasividad digna de algún cristiano de allá por las épocas de los romanos. Sin embargo, eso no significa en modo alguno más en la era de las economías abiertas y las economías de mercado y la globalidad. La tela de la araña no aguanta de manera indefinida tantos elefantes. Llega un momento en que se rompe esa cualidad que si usted estudió su vocacional en el Politécnico sabrá perfectamente a qué me refiero, el famoso límite elástico. Es decir, la tela de la araña es tan resistente que usted puede echarle otro elefante y otro elefante mientras no llegue al límite elástico. Otro ejemplo de límite elástico puede ser aquella clase de física que nos dio el hoy excelso combatiente de la corrupción, que es René Bejarano, cuando recibió varias pacas de billetes de alta denominación de parte de Carlos Ahumada, y él con unas ligas, ni tardo ni perezoso, las amarró bien y luego las clavó ahí en un maletín que llevaba, o en una bolsa, no recuerdo bien. Sin embargo,
llega un momento en que son tantas las pacas de billetes que recibía Bejarano, que muy probable las ligas, por estirarlas de tan gruesas que eran las pacas de billetes que estaba él recibiendo en una actuación totalmente ilegal y además exhibición de su gran y profunda corrupción, se rompía esa liga. O en el caso de la tela de la araña, cuando ya son muchos los elefantes, pues se rompe la tela de la araña y allá van para abajo, y del trancazo que se daban los elefantes, ahí quedaban planchados cual estampilla. En la gobernación sucede una cosa muy parecida, muy similar. Cuando el gobernante y los funcionarios que lo rodean son una caterva de incapaces y de ignorantes y con una nula capacidad analítica para entender el entorno que rodea a ese país, me refiero internacionalmente, pues lo que hacen es, producto de sus torpezas o de sus políticas públicas, cuando son políticas públicas, y no solo, como es el caso de México, desatinos y ocurrencias, es como echarle otro elefante a esa tela de la araña. Y luego de repente sale por allá otra ideota, una idea grande de parte de López, otro elefante. Y ahí está la tela de la araña aguantando, hasta que llega un momento en que se rompe la tela de la araña. Y en ese momento van los elefantes, pero aquí, metafóricamente hablando, la gobernación se despatarra, cae ahí hecha pedazos, y viene la debacle y una crisis económica y política de pronóstico reservado. La pregunta que le haría yo ante lo que usted ha visto y padecido, cuando menos estos 7 meses, para no irnos más atrás en el tiempo, es: ¿cuántos elefantes aguantará esta tela de araña que es el sufrido México? ¿Cuántos elefantes más le echará a esa tela de araña López como consecuencia de sus desatinos y ocurrencias? Ya le echó la cancelación del aeropuerto, este proyecto que no tiene pies ni cabeza de la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, que es otro desatino y una tontería de dimensiones gigantescas, y luego por allá los precios de garantía, y luego por allá despedir a decenas de miles de cuadros del sector público experimentados y con capacidades probadas a lo largo del tiempo, y ese disque programa social de los ninis que ni estudian, ni trabajan, ni quieren, y así sucesivamente. ¿Cuántos elefantes más aguantará esta tela de araña que es el país? ¿Piensa usted que muchos elefantes aguantará esta tela de araña? ¿Piensa que indefinidamente López podrá seguir intentando con desatinos y ocurrencias, tomando decisiones absurdas, por decirlo de una manera suave, a sabiendas de que no hay recurso que alcance, y él insiste en gastar y gastar y gastar? ¿Cuántos elefantes más le echará con esa actitud soberbia y displicente, que en vez de reconocer que se ha equivocado o que lo que le preguntan es un tema grave para el desarrollo político y o económico del país, y él contesta con un pretendido chistorete? ¿Cuántos elefantes más echará López encima de los muchos que ya están presionando la resistencia de la tela de la araña? Lo peor no es solamente que López le esté echando otros elefantes y elefantes y elefantes, porque hay una cosa que debemos aceptar: López jamás va a entender lo que es la gobernación, una gobernación responsable, inteligente, jamás lo va a entender. Está incapacitado intelectualmente para entenderlo. De ahí que su comprensión de los problemas sociales y de las causales del desarrollo, esa comprensión se quedó en los años 70 del siglo pasado, en el mejor de los casos. Este hombre sigue aferrado a aquellas reglas que hoy
carecen de todo sentido. ¿Podrá aguantar este país más y más elefantes? O dicho de otra manera, ¿podrá aguantar el país más y más desatinos y tonterías, pero no solo de López, sino de quienes los rodean? ¿Aguantará el país tonterías y planteamientos absurdos que le echaría a la tela de araña el doctor Villalobos? ¿O la secretaria de Gobernación? ¿O por allá un director de la oficina jurídica que no cumple con sus funciones de decirle a López que lo que está planteando es un absurdo desde el punto de vista de la juridicidad? Y por allá este y otro, Jiménez Espriu y Ebrard y todo lo que usted guste. ¿Se atreverá alguien a decirle, señor, por favor, ya no le eche otro elefante a esta tela de araña porque esto va a tronar? No, usted es un fifí, usted suspira y añora la época neoliberal. No es cierto eso, hombre. La realidad es que López no tiene la menor capacidad para poder entender la clase e índole de políticas públicas que deben diseñarse y aplicarse en el aquí y ahora. Eso significa que cuando menos lo esperemos, con el siguiente elefante que le echa la tela de araña, ésta se rasgará, los elefantes se darán un trancazo de pronóstico reservado y, metafóricamente hablando, el país entrará en una debacle de pronóstico reservado. Lo dejo a usted en esta mañanera de Ángel Dominical, una pregunta que podría parecerle a usted un tanto chusca, pero no lo es. ¿Cuántos elefantes más piensa usted que resistirá la tela de araña que es hoy este México, que es un desastre generado en los 7 meses de la gobernación de López? ¿Se atrevería usted a dar una respuesta? Se lo agradezco en un sentido o en otro. Es decir, si usted la responde o simplemente se queda mudo porque se da cuenta de la gravedad de la gobernación que está aplicando López. Muchas gracias y lo espero mañana en una semana más de las Mañaneras de Ángel. Mañana lunes, aquí nos vemos, donde se habla de corridito y claro. Muchas gracias.